Por eso, una gran médica que yo admiro muchísimo, la doctora Iris Rodríguez, médica especialista en otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundadora de la Sociedad Argentina de la Voz. Muy bienvenida, Iris, ¿cómo estás? Hola Romina, hola a todos, hola a toda la audiencia, ¿cómo les va? Hola Iris, ¿qué tal? Buen día, Ezequiel Bloise te habla. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, igualmente. Qué alegría, Iris, hablar con vos, porque aparte que estuvimos charlando mucho en el día de hoy en relación al Día del Locutor, que es mañana, y nos quedamos con, en tu presentación, que obviamente es un recorte total de toda tu trayectoria, miembro fundadora de la Sociedad Argentina de la Voz. ¿Cómo surge esta sociedad? Uy, qué lindo, cómo me gustan esos recuerdos. Me encanta porque surgió, yo viajaba al exterior, a los distintos congresos, y en el mundo se había creado la Sociedad Internacional de la Voz. Y siempre me decían, ¿y en tu país hay una sociedad? Y no, todavía no, porque, no, pero tenés que hacerlo, bueno. Entonces, con la misma inquietud estaba Susana Naidich, una gran cantante que tuvimos, y además después estudió fonoaudiología, y me enseñó tanto Susana de la Voz. Entonces, las dos teníamos esa inquietud, y nos juntamos, era ya por fin de 1999, y creamos los primeros pasos de la Sociedad Argentina de la Voz, que era algo que no existía en nuestro país. Nos convocamos, digamos, y creamos esta agrupación ya en 2000, porque estaba con la reunión con Susana fue a fin del 99, y convocamos a colegas médicos otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos, y el 6 de abril se hizo la primera acta de fundación, y el 28 de agosto del año 2000 nos presentamos en sociedad. Así que esta sociedad se creó por una necesidad imperiosa de tener lineamientos de cómo estudiar la voz, cómo cuidarla, cómo investigar. O sea que cumple abordarla. Muchísimos años. Así que cumple 20 años el 28 de agosto, digamos, ya tiene, porque en abril cumplió, digamos, pero el 28 de agosto nos presentamos en sociedad en el aula, en el auditorio del Hospital Alemán. Uh-huh. Y bueno, fue mucho público. Susana Naidich es maestra de todos o de muchos de los profesionales de la voz que están en nuestro medio, tanto en la voz cantada como los de la voz hablada, los ha ayudado muchísimo también. Así que, ¿quién no conoce a Susana Naidich? Claro. Mi eterno agradecimiento de haberme acompañado en eso que yo tenía cierto miedo. Al principio era muy jovencita. Claro. Y Susana con su experiencia me acompañó en la idea, y luego convocamos a otros amigos, tanto de la fonoaudiología como de la otorrinolaringología, que se sumaron también, y en nuestra página está la primera comisión directiva, que vos sabés que esto es una sociedad sin fines de lucro, de manera que es algo de bien público, así que de todo el mundo puede acceder a nosotros. Funcionamos para ayudar, para vos hablabas, orientar a quien Iris, tiene un problema de la voz. Porque a veces parece que como los profesionales de la voz únicamente son los cantantes, los locutores. ¿Qué son los profesionales de la voz? Bueno, mira, todo aquel que se gana el pan con la voz, es decir, que utiliza la voz como herramienta de trabajo, es un profesional de la voz. Ajá. Creo que somos todos, casi, ¿no? ¿Cómo? Casi, o somos muchos. Claro. Porque el médico que tiene que explicarle a su paciente una y varias veces lo que tiene, el locutor como ustedes, o los docentes. ¿qué más decirte? Los docentes, los militares, los policías, los vendedores ambulantes, los policías, que tienen que hablar tantas veces lo mismo, pobres, para que pueda la gente aprender.
porque de alguna manera todos los que ejercemos un servicio público, un servicio como es la medicina, como es la policía, como es la docencia, somos todos docentes del pueblo, vamos a decir. Docentes de la vida. Me gusta ese concepto de docentes de la vida. Sí, exacto. No quiero caer en los conceptos que usan los políticos, que son diferentes. Claro, pero somos, bueno, claro, en realidad estamos usando la voz permanentemente, que uno la da como que, la da por hecho, ¿no? La voz. Exacto. Viste que los políticos también usan muchísimo la voz. Claro. Así que, y se la dan, nosotros, la mayoría lo tiene como un don que te da la vida, ¿no? Y no se acuerda, o no nos acordamos mejor de cómo tenemos que cuidarla, que si bien la tenemos, nos damos cuenta lo útil y lo necesario y lo imprescindible que es cuando un día no tenemos la voz. Claro. Cuando un día despertamos y estamos difónicos o afónicos, les habrá pasado. Es como que se oscureció el mundo, ¿no? Claro. Uno se da cuenta cuando no está o cuando está dañada. Tal cual. Tengo una consulta. ¿Cómo podemos cuidar la voz? ¿Qué consejo nos podés dar práctico para poder empezar a cuidar la voz y no llegar a dañarla, justamente? Claro. El primer consejo básico, digamos, es tomar mucha agua, por ejemplo. Tan simple como eso. Y que de paso nos sirve para tantas cosas. Tomar agua, no tomar líquidos cualquiera, tomar agua. Cuanto más pura el agua, mejor. Y si es sin gas, mucho mejor. Agua. Y después es saber que las cuerdas vocales son músculos, ¿no? Recubiertos de mucosa, de otros tejidos blandos. Y que como cualquier parte del cuerpo, como las piernas, como el cerebro, como se cansa. Entonces tenemos que usarlo con cierta moderación. Una persona no resiste, por ejemplo, cantar o hablar en público más usando su voz más de 1 hora y media o 2. Claro. Se agota. Aún si está entrenada. Si está entrenada, llega a cumplir ese tiempo y llega bien, y se recupera porque tiene técnica. Pero nosotros, el pueblo común, puede usar la voz así, pero después cada vez va a poder usarla menos porque se va agotando su posibilidad porque no tiene la técnica. Entonces va pidiéndole al cuerpo más de lo que el cuerpo puede dar. Es lo mismo que un atleta. Para correr una maratón cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero ¿qué necesitamos? Un plan de entrenamiento. Claro. A veces después vemos qué tiempo hacemos, después vemos si cantamos lindo o no, y después vemos si en cuánto tiempo hicimos la maratón. Eso es otra cosa. Y nosotros que lo vamos a poder hacer. Todos vamos a poder cantar. Todos. A mí en general me preocupan mucho los niños, porque lo que veo es que no hay como, digamos, una prevención o un plan instaurado de prevención en relación al cuidado de la voz de los niños. Los niños gritan mucho, ¿no? Es como el recuerdo del murmullo de griterío en los recreos, por ejemplo. Sí. Y bueno, esta es una sociedad y son tiempos ruidosos, ¿no? Son tiempos ruidosos. Todo, la tecnología nos invadió de alguna manera para ayudarnos y también para dañarnos en algunos aspectos, porque nosotros no lo sabemos usar inteligentemente. Entonces, este mundo ruidoso que tenemos hoy hace que levantemos la voz y siempre al competir con los ruidos, siempre vamos a perder nosotros. Entonces siempre pierde la voz, siempre se pierde. ¿Y cómo se pierde? Dañándose. Por eso esta pandemia también viene a silenciarnos, a aquietarnos, y es momento de reflexión en todos esos aspectos. Ahora que estamos adentro, ahora que estamos más quietos, ahora que estamos más callados, ¿qué nos está pasando con la voz? Yo tengo pacientes que me dicen, esta pandemia me vino bárbaro. Una profesora de gimnasia que está dando clases por Zoom, pero no está
al aire libre, ella es profesora de handball y no sé cuántas cosas así, entonces que grita y que sé yo, en el frío, y dice, no, vos no sabés cómo me vino esta pandemia, porque ella está con una lesión de la cuerda vocal que necesita reposo. Y dice, a mí esta pandemia me vino genial. Claro. Porque yo pude aquietar mi voz. Me genera una curiosidad. Cuando decís reposo de las cuerdas vocales, ese reposo, ¿cómo deberíamos hacerlo? Silencio. Básicamente. Cállate la boca. ¿Sabes qué? Tenés que transformarte en un amarrete de tu voz cuando usás la voz para trabajar o para lo que sea. Amarrete. ¿Viste cuando decís, a ver, voy a usar acá la voz o no? No, mejor no la uso. Y te callas. No hablas al Pepe. Bueno, no, entonces... No hablas lo que no hace falta. Claro. ¿Entendés? ¿Viste cuando tenemos que comprarnos una casa y tenemos que ahorrar para comprarnos la casa y decimos, ay, cómo me gustaría ir a comer afuera, o ir allá o ir a tal? No, pero tenemos que pagar la casa, entonces ahorras, ¿no? Entonces es lo mismo. No, tengo un programa, o tengo que cantar, o tengo un show, o tengo que dar clases. Bueno, mejor a ese lugar tan ruidoso no voy. Y hay que hablar mucho, bueno, no hablo todo eso, digo poco. El Esa es susurro, una forma de cuidar la voz. ¿el susurro, Iris, hace mal? No, nada de lo que hagamos nosotros nos hace mal, ni gritar, ni cantar, ni susurrar. Es sino la cantidad, como todo, los excesos son los que joroban. Uno puede hacer todas esas cosas que necesite, pero si vos vas a gritar, bueno, seguro que si no estás entrenado para gritar, por ejemplo, una obra de teatro que tenga gritos, ¿no? Ay, existen. Sí. Entonces ese actor se va a tener que entrenar la voz para el grito, porque gritar todas las funciones, no sé, las funciones son de martes a domingo, algunos funciones, imagínate cómo quedarían esas cuerdas vocales. Claro. Y ahora, ¿hay lesiones agudas? O sea, es decir, que vos estás perfecto, que no tenga que ver con esto de que se vaya acumulando el desgaste, sino que estás en un lugar y pegaste un grito y te lastimaste. Sí, señora. En general, esas agudas son una hemorragia de la cuerda vocal, un hematoma en la cuerda vocal por un grito agudo. El grito puede ser no solamente porque gritaste un gol en la cancha de fanático que sos, de Racing Club de Avellaneda. ¡Vamos todavía! Perdón, fue así, me salió espontáneo. Abrupto. Imagínate, Ezequiel, imagínate el gol de Cárdenas. No, ya está, y ahí te habías quedado sin garganta. La regalaste, total. La pusiste arriba de la mesa y le dijiste, llévensela. Total, en Montevideo, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso puede dar una hemorragia, pero también, imagínate ahora, lamentablemente tengo que citar esto, en un asalto. Ustedes saben de estas cosas, en un asalto, ¿no? Que una persona grita, se asusta, o inclusive la agarran del cuello, es un trauma que puede lesionar la cuerda vocal. Esas son disfonías que se instalan agudamente. Claro. Que son traumáticas. Siempre. Y ahí en ese caso hay que consultar. También, por supuesto, también sabes, cuando uno va en el colectivo, viste que va sentadito, esto es muy útil para las personas, va sentadito en el colectivo, la alarma mirando, fallando o no, o pensando, y de pronto esas frenadas bruscas. Y vieron que el respaldo del asiento de adelante tiene ese parante, digamos así, que está a la altura del cuello. Sí. Frena, te da ese metal. Sí. Yo he tenido muchos pacientes que te da justo en el cartílago tiroides, ahí en la nuez de Adán. Sí. Y yo he tenido personas que han llegado difónicas, doctora, ni siquiera chocaron, una frenada brusca, y me golpeé ahí, pero no tanto, no sé que estoy difónico. Lo miras y claro, la cuerda sufrió de afuera un golpe. Muchas veces hay una fractura del cartílago tiroides, con una hemorragia de la cuerda vocal. Esto es mucho más habitual de lo que creemos. ¿Y todos son tratables? Atentos. Sí. Vos sabés que todo es tratable, todo, y siempre digo una cosa a mis alumnos,
La voz es maravillosa, la voz hay que cuidarla, y la voz nunca la vamos a perder si la podemos atender como corresponde. Aún en un cáncer de laringe, en una cosa avanzada, supongamos lo peor que le puede pasar a una persona con un cáncer de laringe, que le saquen la laringe, ¿no? La ablación del órgano. Aún así, no perdemos la voz. Claro. Así que nunca se pierde la voz. Tenés que tener un buen laringólogo, una buena fonoaudióloga, que en equipo te van a ayudar. Eso no te solo quería a prevenir, consultar. sino a curar. Eso quería consultarte, Gris, porque a veces la idea del otorrinolaringólogo, que entre paréntesis es una de las palabras más complejas de la medicina, ¿viste? Que se usa para casi trabalengua, uno de repente lo asocia así con el dolor de garganta y con un problema en el oído. Pero evidentemente desde esta especialidad es donde se tratan todas estas cuestiones, tanto de prevención como de tratamiento de la voz. Sí, vos sabés que el otorrinolaringólogo, bueno, ahora ya es tan amplia la ciencia que el otorrinolaringólogo es oído, nariz, garganta. No podés saber todo, tan grande se ha hecho esa especialidad. Entonces hay subespecialidades, y en esas subespecialidades está el oído, la nariz, que es la rinología, el oído, que es la otología, y nosotros, digamos, los laringólogos que nos dedicamos a la laringe, los laringólogos, inclusive ahora hasta están los laringólogos que se dedican a lo que sea cáncer, ¿no? Y los que se dedican a la patología benigna, y dentro de eso a la patología que pueda presentar a alguien que usa la voz para trabajar, y nos acercamos ahí donde el arte se encuentra con la ciencia. Claro. Que es cuando usás la voz como expresión artística. Claro. Y ahí el trabajo es interdisciplinario, imagino. Siempre es interdisciplinario el abordaje a los problemas de la voz, porque si te dedicas al cáncer, lo vas a abordar con vos como laringólogo, la fonoaudióloga, el oncólogo, el radioterapeuta, el psicólogo. Bueno, si te dedicas a la patología benigna, lo mismo, porque habrá que ver si esa persona es un jugador de fútbol, como Cárdenas, ya que lo nombramos, me pongo de pie, o si es un jugador de fútbol y grita mucho en la cancha, o si es un cantante, o es un locutor. Entonces te hago vas una a consulta. con otras disciplinas. Sí. Claro. Sí. Te hago una consulta. En esta época tan particular que estamos viviendo del COVID, ¿cómo se está llevando adelante los tratamientos? ¿Hubo más consultas? ¿Cómo se cambiaron las patologías? Van a cambiar, me parece, un poco. Seguro cambió el abordaje, porque ahora nos tenemos que vestir como astronautas para examinar un órgano que es justo el lugar más peligroso, en la boca del lobo. Sí. Porque es el aparato respiratorio donde se transmite la mayor la carga viral, no la mayor, es por la vía respiratoria. Entonces, nosotros trabajamos en la boca del lobo, digamos así, y por eso nos vestimos de esa manera para proteger a nuestros pacientes y protegernos. Y cambió, y ya lo notamos, en el sentido que la gente empezó a usar la voz mucho más, quizás, pero además diferente, porque usa con el Zoom o con todas estas plataformas que hace que uno le hable a una pantalla. Entonces, si en el otro lado hay todo eso altera la voz. Y si hay mucho bullicio, nosotros tenemos en la cabeza, en el cerebro, neuronas que se llaman neuronas espejo, que por más que nosotros estemos en silencio o hablando bien, si escuchamos gritos o líos o ruidos, nuestras neuronas espejos se excitan, por así decirlo, con ese tipo de disfunción en el sonido, y actúan en consecuencia, y entonces también se alteran. Ajá. Entonces, ojo cuando vos tenés que hacer reposo vocal por indicación, porque estás recuperándote de una disfonía, y el médico te dice, por favor, reposo vocal, no hables. Y dice, no, doctor, yo fui a la cancha y me cagué la boca, o fui a un show y nada, yo me quedé callado. Pero no, tiene que el reposo es el silencio, reposo total, también de ruidos externos. Claro, súper interesante. Se alteran. Claro. Sí.
Iris, la Mucha verdad, agua. un placer total. Vamos a seguir hablando sobre este tema de la voz, en cómo hacer prevención. Saludamos con un poco de retraso, pero a todos los otorrinos laringólogos que el 25 de junio festejaron su día. Y desde acá te mandamos un beso enorme y vamos a transformarnos en agentes de salud vocal. Eso, me gustó y podemos hacer, cuando ustedes quieran, micros de tips vocal, de cuidados vocal. Ustedes son los que tienen un micrófono en mano y tienen la enorme posibilidad de llegar a la gente y que nosotros podamos llegar a la gente a través de ustedes. Son los grandes transmisores de los conocimientos. Gracias, Muchísimas gracias. Un beso enorme. Te mandamos un abrazo. Un beso. Mandamos un abrazo. Un beso. Mandamos